Bien, la semana pasada comenzamos nuestro estudio en el capítulo 11 de Lucas, así que vaya allí conmigo. Y lo que estuvimos viendo fue acerca de esta oración o esta porción por todos conocida como el Padre Nuestro. Y vimos la primera parte, hoy vamos a ver la segunda parte de esto, lo que nos quedó pendiente. Pero decíamos que esto nace de una pregunta, o más bien de una petición de uno de los discípulos que no sabemos cuál es, pero uno de ellos, en el verso 1 del capítulo 11, dice: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y esa es la ocasión donde Jesús dice: bueno, cuando oréis, orad de esta manera, y comienza a recitar estas palabras que para nosotros son conocidas. Si usted viene quizás del catolicismo o donde se practica esta oración como repetitiva, probablemente la sepa de memoria. Y vimos allí que más allá de el Señor enseñar esta oración, el propósito y la idea principal de esta enseñanza, junto con lo que vamos a ver ahora, que son las ilustraciones que usa Cristo para afirmar lo que acaba de decir, que son desde el verso 5 hasta el verso 13 del capítulo 11, el propósito es que los discípulos puedan orar. Pero no solamente que puedan orar, hay otras parábolas que tienen ese fin y las vamos a ver más adelante, que también están en Lucas y en el capítulo 18. Allí nos enseñan a persistir en la oración, pero aquí es que los discípulos puedan tener confianza al orar, o orar con confianza, porque pueden confiar plenamente en Dios, primero como Padre. ¿Se acuerdan que vimos esa idea la semana pasada? De Dios como Padre al principio, ¿no? Y dice: oraréis así, Padre nuestro. En el Antiguo Testamento solamente 25 veces se menciona a Dios como Padre, y en el Nuevo más de 250 veces se menciona a Dios como Padre. Cambia ahora el vínculo que tiene el hombre por medio de Jesucristo con Dios. Ahora tenemos un vínculo filial donde podemos acudir con confianza, y las ilustraciones van a afirmar este punto. Pero que podamos orar confiando en que Dios, como Padre, va a conceder todos los dones que necesitamos. Y vamos a ver que las peticiones y la oración que el Señor nos enseña tiene que ver con eso, con lo que realmente es necesario para nuestra vida. Principalmente sus recursos y su persona. Por eso es que termina diciendo al final, en el verso 13: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Termina con esa pregunta, esta porción del día de hoy. Así que yo voy a leer nuevamente para poder poner en contexto toda esta enseñanza del día de hoy. Dice así: aconteció, Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Vamos a orar un momento más. Señor, queremos encomendarnos a ti en este tiempo para que tu Espíritu Santo use esta porción de tu palabra para enseñarnos
amonestarnos, a exhortarnos, consolarnos y animarnos a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Háblanos, Señor, y que podamos tener esta actitud de venir delante tuyo y tu palabra con el deseo de aprender y salir de aquí diferente de cómo hemos llegado, pero no solamente en nuestro entendimiento, sino que para que afecte a nuestra voluntad y podamos poner por obra también aquello que hemos de aprender. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dijimos la semana pasada, la oración que hace el Señor Jesucristo, donde resaltamos al final estas a lo menos tres cosas, ¿no? Donde el Señor enseña a orar, pero aparte de esto ser como una oración modelo que nos sirve de esquema para la oración, ¿no? Como algo que podemos rellenar nosotros con nuestras palabras, pero Jesús no da instrucciones sobre cómo orar, sino que su respuesta se centra en la gracia de Dios a quien va dirigida la oración. Y saber que Dios es nuestro Padre, ¿no? Y que es misericordioso y que obra en nosotros, como dijimos, a saber que este Padre es el que precisamente envía a Jesucristo a tomar nuestro lugar, ¿no? Porque el juez que tiene el poder de juzgar a todos y que juzga a todos, ahora ese mismo juez que por su santidad y por nuestro pecado nos condenaba, ahora ese mismo juez nos perdona, como cantábamos hace un momento, en los méritos solamente de la sangre de Cristo. Y ese Padre envía al Hijo y también envía al Espíritu Santo para capacitar a los creyentes, pero también esta petición: venga a tu reino, y esto tiene que ver con que cuando oramos muchas veces pedimos a Dios que se haga nuestro reino, ¿no? Y llevar adelante nuestros propósitos, nuestra agenda, nuestros deseos particulares, y la petición no está dirigida a que se establezca un reino terrenal, un reino humano, sino que el reino celestial, el reino que realmente trae consigo la esperanza que nuestra alma necesita. Hoy día, ¿cuántos quisieran que se pudiera establecer un reino, entre comillas, que resuelva los problemas de nuestra humanidad, ¿no? Desde la economía a asuntos éticos y morales, queremos que alguien venga y resuelva el problema que estamos en la humanidad. Pero resulta que tenemos que recordar que nuestro reino, y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que su reino no es de este mundo. No olvidemos que estamos de paso en este lugar. Y ya sea otros reinos que nosotros queramos que vengan, o nuestro propio reino, lo que debemos rogar a Dios es que venga el suyo a nuestra vida aquí, para poder vivir cada día en este tránsito temporal, pero también en el establecimiento final de su reino. Por último, hicimos el punto acerca del perdón de Dios, cuando hablaba allí de la importancia del perdón, que no era que Dios nos va a perdonar solamente si nosotros perdonamos a otros, sino que la idea allí de Cristo al decir perdónanos como nosotros también perdonamos a los demás, tiene que ver con que la condición para poder recibir el perdón de Dios es tener esta actitud perdonadora hacia los demás. Y les vuelvo a recalcar esta frase que leía la semana pasada, que decía que perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero soy yo. El perdón tiene que ver con que mi alma está allí angustiada por la falta de algo que solo por medio del perdón puedo obtener. Y quizás uno dice, bueno, yo tengo el perdón de Dios, pero resulta que nuestra relación vertical siempre va a afectar a nuestra relación horizontal. Y es por eso que está esto en la oración. Y por último, y quiero comenzar desde aquí, la última palabra de esta oración es: no nos metas en tentación, líbranos del mal. Y ahí hicimos la aclaración de que no está hablando de una prueba en la vida del creyente. Pues dijimos, imagínense pedir, Señor, no me mandes pruebas, y acabamos de decir, venga tu reino, y su reino se establece en este mundo, en medio de por medio de pruebas en nuestra vida.
Santiago nos dice, tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas. Entonces no está hablando de pruebas, está hablando de tentación y está hablando de la idea de no me pongas a prueba, no permitas que llegue a esta tentación reconociendo lo vulnerable y lo proclive que somos al pecado en cualquier tentación. No hay ningún hombre o mujer que pueda decir, yo puedo con esto. Esta semana, con mucha tristeza, se comunicó de un predicador muy conocido, Steve Lawson, para los que lo conocen, que dejó el ministerio por tener una relación inapropiada con una mujer. No sabemos si es de su iglesia o no. Y uno dice, pero este hombre tan destacado y estaba en tantos lugares. Mire, no hay nadie, ningún hombre o mujer que pueda estar libre de la tentación. Por eso la oración al Señor es decir, Señor, sé que soy, más allá de débil, sé que soy en mi naturaleza proclive al pecado, líbrame de este lugar. Las exhortaciones de Pablo en las cartas es, huye, arranca. No hay que negociar, no hay que racionalizar, no hay que tratar de enfrentar a la tentación, como nos dice el mismo Pablo en 1 Corintios 10, capítulo 10, verso 12, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Entonces, con eso en mente, Jesús comienza a dar, o más bien, termina esta enseñanza, esta respuesta a este discípulo que le dice, enséñanos a orar, con dos ilustraciones, a lo menos dos ilustraciones que tenemos aquí. Y las ilustraciones son bastante vívidas, pero tenemos que transportarnos un poco a la cultura de Oriente para poder entenderlas claramente. Y la primera, ¿cuál es? Está ahí en el verso 5, 6 y hasta el verso 8, cuando vemos esta imagen de alguien que va muy de noche a pedir a un amigo, le dice, dame 3 panes porque llegó una visita a mi casa y no tengo que darle. Obviamente, de la pregunta, porque comienza con una pregunta en el verso 5, dice, ¿quién de vosotros? Y ¿quién de vosotros? Siempre va a esperar una respuesta negativa, es decir, ninguno de nosotros va a tener alguien así, ¿no? Ya anticipa que la respuesta es negativa al que está escuchando. Entonces, la pregunta es, ¿puede alguien de vosotros imaginarse, ¿no? Y se espera esta respuesta de ninguna manera. Nadie va a actuar de esta forma. Entonces, lo que sí debemos entender, porque estamos en una cultura muy diferente a la que el Señor está enseñando, es que la parábola no comienza diciendo ¿quién de ustedes será tan insolente como para molestar a su vecino a medianoche con una petición así? Que es probablemente como nosotros vemos esta ilustración, esta parábola. Sino que está diciendo lo siguiente, dice, ¿quién de ustedes tendrá un amigo que dé esta respuesta? Los oyentes que están escuchando aquí a Jesús, lo que deben hacer es identificarse no con el que está recibiendo la petición, sino con el que va a hacer la petición, ¿no? Es la idea. O sea, imagínense un amigo que le rechaza una petición, eso es lo que está diciendo Cristo. Entonces está pidiendo que aquellos que están escuchando se identifiquen con el que va de noche o medianoche a pedir a su amigo a estos panes. Entonces, la pregunta transmite esta idea. ¿Puedes imaginarte ir a tu vecino, más bien tu amigo, dice allí, con una petición y recibir este tipo de respuesta? Y la respuesta obvia que se espera es ciertamente no. No puedo imaginarme que alguien pueda responder así. Porque cualquier persona en esta cultura sentiría profundamente la responsabilidad hacia un invitado, por la hospitalidad que es central en esta cultura y también por el alto desarrollo de su sentido de la vergüenza y del honor, ¿no? Entonces, se supone aquí que hay alguien que recibe a un amigo de medianoche, y no sabemos por qué, no nos dice el texto por qué llega a medianoche, pero es algo inusual, ¿verdad? Que alguien llegue a medianoche a casa, sin duda es algo inesperado, y toma a este anfitrión desprevenido,
porque dice allí, porque viene un amigo que ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante, no tengo nada. Si son amigos, si son vecinos, seguramente está cerca, saben, a los que viven medio cerca saben cuando otro está horneando pan, ¿verdad? Sale el rico olor. Entonces, este debe tener pan en casa, a ese le voy a ir a pedir. Es mi amigo, va con confianza. Entonces, este anfitrión, por su cultura, y esto lo vuelvo a recalcar, que es muy diferente a la nuestra, debe ofrecer hospitalidad, no importando la hora. Dijimos, tanto por su cultura abierta de recibir a los demás, pero también por ese sentido del honor y de la vergüenza, ¿no? De cómo voy a quedar mal. Si quedo mal yo, queda mal mi vecindad, mi pueblo, todos quedamos mal aquí, ¿no? Esa es la idea en una cultura oriental. Entonces lo vamos a atender y vamos a participar todos. Yo lo recibo, pero alguien que me ayude con el pan. Por eso es que va con confianza a pedir a sus amigos, a un amigo aquí. Y lo interesante es que no le está pidiendo que le prepare un banquete, no le dices, che, tenés, no sé, ¿tenés 3 chivitos? No está pidiendo eso, ¿verdad? Está pidiendo 3, probablemente allí 3 trozos de pan solamente. Y en nuestra cultura lo más probable es que cualquiera de nosotros se sentiría avergonzado para molestar a alguien a medianoche, ¿verdad? Si sucede algo, o a lo menos si alguien viene a casa de medianoche, no vamos a ir a molestar al vecino, o vamos a llamar a alguien, o un hermano de la iglesia, si que te queda algo de pan, tenés algunas pizzas ahí, ¿no? Un trozo de pizza para darle al que vino, pero se supone que son amigos, y en esa relación cercana, una petición, porque acá yo leí algunos comentarios, y decían, acá no está pidiendo un favor, no está diciendo por favor, no, va con confianza y dice, dame o préstame 3 panes, te los voy a devolver, ¿no? Pero lo importante es que hay que atender a esta persona, hay que cumplir con hospitalidad aquí. Entonces, el anfitrión, y es el punto que quiere hacer Cristo, va a su amigo con confianza y pide con confianza, a lo menos por 3 o 4 cosas. Primero, porque no está pidiendo para sí mismo, sino que está pidiendo para honrar a su visita, ¿verdad? ¿No? Está pidiendo para otros. Segundo, porque está pidiendo a un amigo, no le está pidiendo a alguien desconocido. Va a su amigo y le pide a su amigo. Tercero, porque está pidiendo lo mínimo necesario para una comida sencilla. Dijimos, no está pidiendo un banquete, está pidiendo lo básico del sustento diario y que está en la oración. El pan de cada día, danos hoy lo que necesitamos para vivir. Y por último, que su invitado no es simplemente un invitado privado, como lo vimos en la perspectiva oriental, es alguien que toda la comunidad queda bien o queda mal en la medida en cómo atiende a estas personas. Entonces, la primera parte, aquí los primeros versículos 5 y 6, nos ilustran esta imagen que debemos entenderla en el contexto oriental, ¿no? De esta cultura en la que Jesús vino y en la cual, de donde viene también nuestra fe, que trayéndolo a nuestra cultura hay muchas diferencias y hay mucha distancia. Por eso es importante entenderlo. Sí, ahora, verso 7 nos dice la respuesta, o al menos la respuesta a la que está tentado este amigo, vecino que está recibiendo esta petición. Porque dice, y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta está cerrada. Recordemos, en ese tiempo se ponía una traba, o sea, abrir la puerta no era como hoy en día, era trabajo, probablemente meter ruido. Entonces la puerta está cerrada, mis niños están conmigo aquí en la cama, no me puedo levantar y dártelo. Entonces, de alguna manera, este amigo, vecino quiere disuadir a este anfitrión con excusas, pero de vuelta tenemos que transportarnos a la cultura oriental, que son excusas poco convincentes, por decirlo menos, ¿no? Decir que la puerta está cerrada, que sus hijos están durmiendo con él, da a entender que todo ese alboroto los va a despertar y él no quiere despertar a los niños. Recordemos, esto estamos hablando hace 2000 años atrás. Si hoy día no se trata bien a los niños, imagínense, hace 2000 años atrás no eran ni siquiera considerados. Por eso Cristo en algún momento, entre paréntesis, dice, dejad a los niños, venid a mí.
¿no? Rompiendo con el esquema de su cultura. Entonces, desde el punto de vista del que está escuchando esta historia, que estima mucho la obligación de ser un anfitrión, estas excusas le van a parecer fuera de lugar. ¿Cómo vas a decir que tus hijos están durmiendo, que no puedes? O sea, si me estás respondiendo porque ya te despertaste, no hay razón para excusarse de no ayudar. Entonces, la parábola supone que nadie podría esperar recibir este tipo de respuestas de un vecino en una crisis como esta. Voy a hacer un ejercicio, vamos a tratar de traer esta historia quizás a nuestro tiempo y a nuestra cultura. Entonces, imagínense que alguien viene, y espero que podamos actuar de esta manera, que alguien viene a medianoche a su casa, alguien conocido, alguien de la iglesia, algún amigo, algún vecino, y le dice: che, mi señora está por dar a luz, no me arranca el auto y necesito llevarla al hospital, ¿me puedes llevar? Préstame las llaves del auto. Espero, ¿no? Ahí para nosotros eso es una urgencia, ¿verdad? Bueno, ustedes saben, cuando me accidenté aquí, alguien que no conocíamos, un vecino que iba pasando, que no sabía manejar, le pasamos la llave del auto y me llevó al hospital. ¿Por qué? Porque era algo urgente. Ahí no me dio si me conocía, no me conocía, si sabía manejar. Pero vamos a ayudar, ¿no? Bueno, vamos a usar esa imagen para poder ilustrar lo que está sucediendo aquí. Imagínense que ante esa situación la respuesta sea: ¿sabes qué? Es que ya cerré la puerta y los niños están durmiendo y no los quiero despertar, entonces lo siento. ¿Cómo quedaría usted? O si está haciendo la petición. Si no, mi esposa va a tener el bebé acá. Esto es urgente. Entonces, nadie, excepto alguien muy sinvergüenza, va a inventar excusas débiles como estas para dejar allí a este hombre, a este anfitrión, con esta urgencia sin cubrir. Ni siquiera necesita ser amigo para que alguien se sienta en la obligación de responder y ofrecer ayuda, ¿verdad? En una situación de emergencia como la que acabamos de mencionar. Entonces, dijimos, la visión tradicional supone que el anfitrión debe atender bien en esta cultura a aquellos que vienen y dar hospitalidad. Entonces el verso 8 dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser amigo, dice, sin embargo, por su importunidad se levantará y dará todo lo que necesite. Le dará todo lo que necesite. Entonces, hay una palabra aquí, y vamos a tomar algunos minutos en aclarar este punto, porque dice, por ser amigo, aquí por lo menos piensa que hay dos posibilidades por las que esta persona va a actuar. O por ser amigo o por su importunidad. La pregunta es, ¿la importunidad de quién? ¿No? Porque hay dos posibilidades. La importunidad del que viene a medianoche, que es claramente una importunidad venir a medianoche a golpear a la casa. O lo más probable, y ahora lo vamos a aclarar, la importunidad de aquel que no está actuando o respondiendo a esta petición. Porque la visión tradicional, esta importunidad se refiere al anfitrión y a su persistencia, ¿no? Que inoportuno. Y ha sido así interpretada la mayoría de las veces porque es más similar a esta parábola de esta mujer, ¿se acuerda de esta viuda que va a este juez injusto e insiste todos los días, y el juez, aunque es injusto por su, ¿cómo se dice esta palabra? Por su persistencia, termina accediendo a su petición, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor hace el punto y dice, orad, y es lo que viene a decir Pablo después, orad sin cesar, ¿no? De persistir en la oración. Pero dijimos que el punto central de la enseñanza del Padre Nuestro no tiene que ver con persistir en la oración, sino que tiene que ver con generar confianza en los discípulos de que pueden acudir con toda libertad y confianza al Padre para pedir todo lo que necesiten. Entonces probablemente no sea la importunidad del anfitrión, del que quiere recibir a su amigo y darle algo de comer. Porque la palabra aquí, que se ha traducido como importunidad, como persistencia,
lleva, si fuera de esta manera, ¿no?, la importunidad del anfitrión, se debería de interpretar de que si uno le pide a Dios una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez, con el tiempo, entonces Él se va a ver impulsado a actuar. Alguien dice lo siguiente, que el punto no es continúen orando porque Dios finalmente responderá a la importunidad, sino continúen orando porque Dios responde con gracia a las necesidades de sus hijos. Si la persistencia puede lograr su propósito con un vecino renuente, cuanto más nuestro Padre Celestial dice que no es malhumorado ni malvado, nos responderá. O sea, si uno no recibe una respuesta inmediata a la oración, debe continuar orando con persistencia porque Dios es misericordioso, y muchos interpretan este pasaje de esta manera. Y claramente tenemos otras parábolas que nos enseñan a persistir en la oración, pero no es esta. Entonces, el principal problema con interpretarlo así es con el significado positivo que se le atribuye a esta idea de persistir, ¿no? Porque la importunidad parecería algo positivo, hágalo porque va a conseguir lo que necesita. Pero en el primer siglo, esta palabra, ya sea en la Septuaginta, en Josefo, los papiros de la literatura griega, esta palabra siempre tiene una connotación negativa. Esta palabra siempre tiene una cualidad que provoca desaprobación. Entonces, esta palabra no es un término neutral y se refiere a una conducta impropia, desvergonzada de los límites, ¿no? Y la connotación negativa de esta palabra probablemente se convirtió en una cualidad cuando se intentó interpretar y traducir este escrito, y la mayoría desde la antigüedad se ha interpretado como una idea positiva o transfiriendo la importunidad al que está haciendo la petición. Pero dijimos que Jesús supone que la petición va a ser concedida por dos posibilidades o por dos razones: por ser amigo, ¿no?, en necesidad, o le va a ayudar para evitar la vergüenza. Entonces, debido a la costumbre, como dijimos, de la hospitalidad oriental, nosotros en nuestra cultura sentimos vergüenza de ir a pedir a medianoche, ¿no? Ahí está, por eso lo hemos interpretado así, con nuestra cultura. Pero en la cultura oriental la vergüenza está en no atender bien al huésped, en no ser hospitalario. Y el que se está negando a dar estos panes que han sido solicitados está trayendo hacia sí mismo esa vergüenza de no cumplir con lo que dicta nuestra cultura. ¿Se da cuenta las distancias culturales que hay? Entonces, es mejor interpretar este comportamiento negativo de esta palabra importunidad como propia de este vecino gruñón, ¿no?, ahí medio dormido, que no quiere levantarse para ayudar a aquel que le está pidiendo. Entonces, la parábola no da ninguna indicación de que el anfitrión, el que va a pedir aquí a su amigo, espere un no por respuesta. O sea, va a su amigo con la confianza de que ese amigo va a decir que sí, aquí están los 3 panes y 5 si querés, porque va con confianza, porque es parte de su cultura. Entonces, a diferencia de la parábola de la viuda, donde se describe que alguien viene todos los días a hacer su llamado, ¿no?, y que al final se le otorga porque insiste, acá el vecino viene no dice que va 3 veces, no, va una vez nomás y pide lo que sabe que va a recibir. Entonces, el punto, para cerrar esta idea, el punto de la parábola, como la mayoría de las parábolas de Cristo que van de lo más pequeño a lo mayor, es el siguiente: si un amigo te concede tu petición en mitad de la noche, aunque está dormido, aunque está tentado a rechazarte con cualquier excusa, va a responder por el deseo de proteger su nombre de la vergüenza, a lo menos de la amistad, es lo que dice Cristo, ¿no? Entonces, ¿cuánto más dispuesto va a estar un Dios que es amoroso
a responder la oración? Y ese es el punto aquí. La parábola se relaciona con la primera petición del Padre Nuestro, que dijimos, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre. Si quiere buscarlo y anotarlo, yo lo voy a leer, pero Ezequiel 36, 22 y 23. Ezequiel 36, 22 y 23, donde está enmarcado la promesa del nuevo pacto, donde Dios va a cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne y va a poner su espíritu en ellos y va a transformar. En eso, el verso 22 y 23 dice así: por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, oh casa de Israel, por lo que voy a actuar, sino por amor a mi santo nombre, el cual vosotros habéis profanado entre las naciones donde habéis llegado, santificaré mi gran nombre. Y esa es la idea, que el Señor, por mantener el honor de su nombre, va a responder y a actuar. Entonces, ¿cuánto más si alguien en esta cultura oriental, por mantener su nombre, va a dar aquello que se le pide, cuánto más nuestro Dios va a actuar y va a responder? Es interesante, pero en esta ilustración la idea de amistad se menciona al menos 4 veces. Cuando dice ahí en el verso 5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, ¿no?, va a medianoche a él? Después, porque un amigo mío, ¿no?, o sea, el que vino. Y después en el verso 7 vuelve a mencionar esta idea, en el verso 8 se vuelve a mencionar esta idea de la amistad. Creo que cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos la relación que el Señor Jesucristo también establece con los suyos, dice: ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos. La relación que tenemos con Dios por medio de Jesucristo es una relación que es incomparable, aún con las relaciones más profundas que nosotros podamos tener aquí. Y por eso el Señor Jesucristo enseña y responde a este discípulo, diciéndolo: así deben orar, porque saben que pueden venir con confianza al Padre, porque ahora por medio de mi persona, por medio de Cristo, la relación con Dios cambia, no solamente de padre, sino que ahora hay un vínculo filial y de amistad. Este himno hermoso que cantamos, oh, qué amigo nos es Cristo. El concepto de amistad hoy día se ha banalizado tanto por medio de este asunto de las redes sociales, que uno dice: tengo 1000 amigos, ¿no? Pero ¿has pensado en la cercanía y en la confianza con la que puedes acudir a Dios por medio de Cristo? Primero, porque Él es tu Padre y porque Cristo es tu amigo. Y orar con confianza y pedir, porque lo que nos está diciendo aquí, el Señor siempre va a responder y siempre nos va a dar lo mejor. Ahora vamos a hacer el punto. El problema es que no siempre pedimos como conviene. Por eso a veces no recibimos lo que hemos pedido, lo que esperamos, no porque Dios no sea bueno. Al contrario, Él ha sido tan bueno, como decía alguien: gracias Dios por todas las oraciones, que no me contestaste, que no respondiste, que no me diste lo que yo pedí. Entonces, sigue el verso 9 y 10 y dice, y viene la exhortación: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y estas palabras, este dicho, no elogia tanto la virtud de pedir, de buscar o de hallar, sino que destaca el amor y la gracia de Dios que responde a las peticiones. O sea, no está poniendo el énfasis en que tú pidas, sino que está diciendo: si tú pides, como dice allí, pide, se te va a dar. Si tú buscas, vas a hallar. Ahí está el énfasis, en que se te va a dar, en que vas a hallar, en que se va a abrir, en que vas a recibir. Y al que llama se le abre. En que uno pide o busca a Dios
y siempre va a haber respuesta. Ahí está el énfasis. No en tanto en que nosotros hemos de pedir, sino que en que cada vez que nosotros buscamos a Dios, y lo vemos desde el Antiguo Testamento al Nuevo, ¿no? El Señor dice allí, creo que es en el libro de Sofonías, cuando dice buscadme y hallaréis, buscadme y viviréis. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, dice la Escritura. Y el Señor, cuando viene, dice: venid a mí, todos los que estáis cargados, y yo os haré descansar. Entonces aquí el énfasis no está tanto en lo que hemos de hacer nosotros, sino que en que siempre va a haber una respuesta cuando busquemos a Dios. Y termina con esta otra ilustración diciendo lo siguiente: ¿quién de vosotros? Nuevamente la idea, esperando una respuesta negativa. ¿Quién de vosotros? Ciertamente ninguno va a ver un padre que si su hijo le pide un pescado, como dice allí, o un pan más bien, le dé una piedra, o si un pescado le dé una serpiente, o si le pide un huevo le dé un escorpión. ¿Hay algún padre así? No hay ninguno. Entonces, nuevamente la idea de la petición de algo nutritivo, de algo necesario, ¿no? El punto no es que las alternativas puedan ser iguales, porque no es que, bueno, si su padre le pide un pan, le va a dar una galleta, no. Tiene que ver con algo que realmente es malicioso, y sin duda ningún buen padre le va a dar a su hijo algo que es mortal. Entonces termina esta porción el Señor Jesucristo diciendo lo siguiente: si vosotros siendo malos, bueno, no acaba de decir que son buenos, los buenos padres siempre dan lo bueno, ahora cambia el Señor, y si los padres en la tierra dan buenas dádivas a sus hijos, ¿no?, ¿cuánto más se puede confiar en Dios, en que Dios va a dar buenas dádivas? O sea, si un padre, que entre comillas es bueno, pero ahora el Señor Jesucristo dice: si vosotros siendo malos dan buenas dádivas, ¿cuánto más Dios va a dar las mejores dádivas? Como dijimos, en primer lugar, los oyentes cambian de la idea del papel de buenos padres, ¿no?, que dan a sus hijos las necesidades de la vida, ahora son identificados como aquellos que son malos. Y esto sienta un punto en que lo que constituye un buen regalo no lo determina el que lo pide, sino quien lo da. Porque es lo que está diciendo Cristo: si vosotros siendo malos dan buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Como dijimos, lo que constituye un buen regalo lo determina Dios, no el que lo pide. Y es posible que el que lo pide sin darse cuenta pida cosas dañinas, algo que no está en la voluntad de Dios. Pero Dios, como un buen Padre y el mejor Padre, infinitamente mejor y más sabio, sin duda no va a conceder esas peticiones, pero sí va a dar aquello que es mejor para nosotros. Por eso termina diciendo: cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que le pidan, porque sin duda si hay algo que necesitamos es precisamente el don de Dios para esto. Quiero terminar haciendo algunos puntos de aplicación y de práctica para nosotros en el día de hoy, porque como vimos la semana pasada, viendo el Padre Nuestro, de ver la importancia de nuestra relación de Dios como Padre, de pedir que venga el reino de Dios, de comprender lo que es el perdón de Dios, pero también comprender la gracia de Dios en la exhortación que nos hace en el verso 9 y 10. Pedid, buscad, llamad. 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. Sin duda, la persistencia en la oración es encomiable. Pero como vimos, no es lo que en este pasaje Dios está exigiendo. Lucas nos está enseñando que uno debe de obligar la voluntad de Dios,
orando y orando y orando y orando y doblando quizás el oído o doblando la muñeca de Dios, sino que la oración ofrecida con la suficiente fidelidad a Dios, no tanto con nuestra frecuencia de oración. El punto está haciendo en la gracia de Dios que podemos encontrar cuando realmente buscamos. Como cantábamos hace un momento, como el siervo busca. Cuando el siervo busca, va a encontrar. Y esa es la idea. Cuando vamos a la antigüedad, tanto Séneca como otros hablan de gritar a los dioses. ¿Se acuerda Elías con los profetas de Baal? Que gritaban, le decían, grite más fuerte, quizás su Dios está durmiendo. Esa era la idea que tenían desde la antigüedad, de que hay que doblegar la mano de los dioses, ¿no? Orando y haciendo un montón de sacrificios. Y ellos estaban más interesados en obtener sus respuestas a sus oraciones que en orar y buscar a Dios. Y la característica de este pensamiento antiguo que ha afectado a la iglesia hasta el día de hoy es el que uno busca controlar o obligar a Dios, en este caso los que oran a sus distintos dioses, mediante el uso de técnicas específicas o palabras tan importantes, que no es la idea aquí. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo enseñó mostrando que habían algunos que oraban con palabras rimbombantes para ser escuchados de los demás? Probablemente ellos oraban así, pensando que de esa manera iban o Dios les iba a escuchar o Dios iba a responder a sus oraciones. Pero Lucas, aquí, o más bien Jesús, lo que nos está animando a nosotros es a la valentía en la oración. Así como aquel que va a medianoche a pedir a alguien para cubrir la necesidad de aquel visitante, así como creyentes debemos tener el mismo valor de ir a Dios y pedir aquellas cosas realmente espirituales de valor, aunque imposibles que parezcan. Podemos ser audaces con nuestras demandas delante de Dios y de la bondad de Dios, de nuestro Padre. Primero, porque Él conoce nuestras necesidades. Si hay alguien que conoce tus necesidades, es Dios. No solamente material, sino que emocional, sino que espiritual, psicológica, en todo nuestro ámbito, de toda nuestra alma, de todo nuestro ser. Si hay alguien que conoce tu necesidad, es Dios. A veces ni siquiera nosotros llegamos a reconocer qué es lo que realmente es necesario para mí. Por eso no me equivoco en pedir. Pero si hay alguien que conoce tu necesidad, es Dios. Por eso debes tener el valor de acercarte al Señor y pedir lo que necesitas. Jesús enseña que la oración se basa en la bondad de Dios y se aferra a esa voluntad. El ejemplo que da del padre, que dice, ¿qué padre que si su hijo le pide pan? Y cuando vemos esto nos imaginamos que un niño no necesita quejarse constantemente para tener pan de un padre amoroso, ¿sí? No. Se supone que los padres van a dar lo necesario a sus hijos. Todo depende de la bondad de Dios y no del ardor incansable del que está pidiendo. Entonces, los ejemplos que da Jesús nos van revelando que Dios está dispuesto a responder a tus peticiones, a ser encontrado, a abrir la puerta, y no hay razón para que guardemos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, reprimiéndolo dentro de nosotros y soportemos un dolor innecesario por no llevar nuestras necesidades a Dios en oración. Dios siempre está dispuesto y listo para escucharte. Y podemos expresar nuestras peticiones con valentía, como Él mismo lo hizo en el Monte de los Olivos. ¿Se acuerdan en Getsemaní? Busca a Dios. Jesús desea otorgar confianza a ti y a mí para que podamos acudir a Dios con franqueza en oración, con honestidad delante de Dios. Pero sin duda algunos han distorsionado esta oferta de pedir, de buscar, de llamar
con fines egoístas, ¿no? Y las imágenes que usa Jesús son las de un amigo que pide a un amigo y un niño que pide a su padre lo que es necesario. De nada sirve orar a Dios en una situación de emergencia cuando no he estado yo en mi relación con mi Padre Celestial. Y sin duda, si hay algo que yo debo de cuidar, es mi relación con mi Padre, para poder venir con confianza. Aquellos que tienen alguna relación, por muy cercana que sea, si no se ha cultivado esa relación, uno no puede venir con confianza a pedir algo, ¿sí? Oye, pero es tu hermano, pero mi relación no es cercana. Oye, pero es tu padre, pero mi relación no ha sido cercana. Pero cuando mi relación es íntima, entonces, ¿cómo voy a venir? Con confianza. Y eso es lo que quiere enseñar Cristo aquí. El espíritu de este Padre nuestro lo que debe hacer es moldear nuestras oraciones, y Santiago ofrece un comentario sobre lo que es pedir a Dios, porque dice, Dios da a todos abundantemente, ¿verdad? Nos dice ahí en capítulo 1 de Santiago, cuando habla de pedir con sabiduría, pidan con fe, sin dudar. Aquellos que piden y no reciben, lo que deben hacer es examinar si están pidiendo mal, lo dice ahí en el capítulo 4 de Santiago, si están pidiendo mal para gastar en sus propios deleites, dice allí. Entonces Jesús no anima a los discípulos a pedirle cualquier cosa a Dios, ¿no? Tampoco les asegura que Dios les va a dar todo lo que pidan, sino que todo lo que el Padre les va a dar, sepan una cosa, eso es bueno. Dice Santiago, toda buena dádiva y don perfecto desciende. Todo lo que Dios te da es bueno, amén. Y eso es lo que nos está animando a hacer Cristo. Que esta búsqueda se relaciona principalmente no con buscar los dones de Dios, sino que con buscarle a Él. Hay un proverbio 8:17, dice, amo a los que me aman y a los que me buscan con diligencia me hallarán. Hay otra versión dice, a los que temprano me buscan me hallarán. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Pides con confianza? Eso va a estar determinado por la relación que tengas con tu Dios. Y por último, es interesante cómo termina el Señor, porque dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Sin duda el Espíritu Santo es lo que el Padre promete dar. Lo va a decir más adelante en Lucas, lo dice Juan, lo dice después en Hechos, en el capítulo 1, lo vemos manifestado en el capítulo 2 de Hechos. Es lo que Jesús trae, ¿no? Porque vemos que el Espíritu Santo es el Padre encomienda al Hijo a venir, y el Padre y el Hijo encomiendan, ¿no? Y envían al Espíritu Santo para que venga a ayudar a la iglesia. Pero sobre todo debemos entender que lo que más necesita la gente en el día de hoy no es solamente que haya pan en su plato, no solamente que hayan soluciones para sus problemas, alivio para su dolor y para su herida, que muchas de estas cosas van a venir, pero lo que realmente el hombre y la mujer de este mundo necesita es el don del Espíritu Santo. Y eso viene cuando hay salvación en la vida de una persona. Eso es lo que realmente es lo que las personas necesitan. Mire, cuando dice santificado sea tu nombre, venga tu reino, estas cosas quizás tan lejanas se hacen, ese espacio-tiempo tan distante se hace pequeño cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona. El Espíritu Santo es ese canal de la gracia y de la bendición de Dios, no solamente porque ahora Dios habita en el creyente, sino que ahora Dios capacita a los creyentes para entender y obedecer las cosas que Jesús nos dice en su palabra. El Espíritu Santo nos va a instruir, nos va a ayudar, nos va a soportar, nos va a ayudar a reponernos cuando la situación se pone difícil.
¿Quién es el que nos sostiene en definitiva? Es Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo habitando en la vida del creyente. Por eso esta promesa del Espíritu Santo, en realidad acá está escribiendo Lucas y el libro de Hechos, lo vamos a ver allí, porque ya no está Cristo, están los discípulos, pero Dios sigue haciendo su obra. ¿Por medio de quién? Bueno, del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Si hay algo que realmente mi vida necesita, es que mi relación con este Dios trino, de acudir a Dios con la confianza de llamarle Padre, de acudir a este Padre por medio de Cristo, que es nuestro hermano, que es nuestro amigo, para que el Espíritu Santo obre en mi vida con libertad. Pablo nos instruye a cuidar de no apagar el don de Dios que está en ti, de no entristecer al Espíritu Santo que habita en el creyente, de no apagar el Espíritu en la vida del creyente cuando lo hacemos cohabitar, ¿no?, con el pecado en nuestra vida. Esta oración, esta introducción más bien de Cristo a esta pregunta, enséñanos a orar, el Señor nos quiere llevar más allá de simplemente qué decir. Nos está haciendo una exhortación a ver nuestro corazón, a ver de qué manera nos estamos vinculando con Él, de qué manera estamos acercando a Él y qué es lo que estamos pidiendo. Como hemos mencionado aquí, la oración no va a hacer cambiar a Dios, pero la oración va a transformar mi vida, porque va a poner en perspectiva lo que estoy pidiendo, cómo lo estoy pidiendo, por qué lo estoy pidiendo, cuándo lo estoy pidiendo, y me va a ayudar a ver que el Señor siempre me va a dar, primero, lo que es necesario para mí, y siempre lo que Él me va a dar va a ser bueno. ¿Cómo no estar confiado en Dios? ¿Y cómo no acudir a Dios en oración cuando vemos que esta verdad que nos revela su palabra nos dice esto? Mire, nosotros, como dice allí, un padre siendo malo va a dar lo bueno, pero ¿sabe? Dios siempre va a dar lo mejor. Y como decía alguien, lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Porque muchas veces nuestro corazón se conforma con lo bueno. Y en este mundo hay cosas buenas. Y de los hombres hay cosas buenas. Hombres del género humano, ¿no? Pero lo mejor lo da Dios. Y eso es lo que debe buscar nuestra alma. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque hay tanto y nos queda tanto aún en esta porción por descubrir y por entender. Gracias porque tu palabra nos ayuda. Tu palabra nos ayuda a comprender que podemos acudir con confianza a ti. Señor, gracias porque tú enseñaste a tus discípulos a orar con confianza, a pedir, pero no siendo egoístas, no pensando en lo que hemos de pedir, sino que en que lo que hemos de recibir siempre va a ser bueno y siempre va a ser lo mejor. Gracias porque, Señor, no hay mejor don que podemos recibir que el Espíritu Santo. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque tú estás con nosotros por medio de tu Espíritu en nosotros. Y si aún hay alguien que aún está luchando en su corazón con creer en Jesucristo, con recibir verdaderamente aquello que su alma necesita, esta es la oportunidad que Dios te está dando. Entrégate al Señor y ríndete ante Él y pídele lo mejor que Él te puede dar, que es su propia persona. Y gracias Señor, porque por medio de Cristo es que podemos recibir lo que realmente nuestra alma necesita. Perdónanos porque muchas veces no pedimos como conviene, pedimos para nosotros, somos egoístas, y aunque pedimos buenas cosas, Señor, muchas de estas cosas
aún nosotros mismos las fabricamos y creemos y nos confundimos de que vienen de ti. Pero Señor, gracias porque nos enseña que podemos acudir a ti para nuestra necesidad. Y hay una mayor necesidad que simplemente la económica, la material. Hay cosas más profundas que nuestra alma necesita. Perdón, sanidad emocional, sanidad espiritual. Gracias porque por medio de ti podemos tener perdón. Gracias porque todo lo bueno viene de ti. Ayúdanos, Señor, a seguir meditando en tu palabra en este día, Señor, y que tu Espíritu Santo siga tocando nuestro corazón para poder examinar nuestro propio corazón y ver que es necesario cambiar allí también. Guarda a cada uno al volver al hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga. Nos vemos este miércoles 19.